A continuación, vamos a invitar a Joseph Martínez, que es investigador del Centro de Estudios para la Equidad Social, para que por favor haga una breve moderación y concretemos las alternativas frente al servicio militar. Así que por favor invito al profesor Roberto Medina para que por favor pase la mesa, al profesor Rafael Sánchez, a Díaz, perdón, a Diego Carreño, para que por favor pase la mesa, y a Marcela Clavijo, que muchas gracias por su participación en este foro. Joseph nos va a explicar la metodología. La idea es que en este momento pues hay un selecto grupo de personas que han de alguna manera participado en procesos relacionados con la objeción de conciencia y al servicio militar obligatorio. Lo que queremos acá es concretar algunos aspectos específicos desde sus ponencias para efectos de identificar cuáles son esos mecanismos alternativos que deben priorizarse en este momento. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a Marcela, Rafael, Roberto y Diego por estar acá hoy con nosotros. Como saben o lo insinúa el título de este encuentro, aquí nosotros estamos reunidos para discutir cuáles serían esos elementos prioritarios que, reflexionando alrededor de la objeción de conciencia, nos lleven a crear alternativas al servicio militar obligatorio. A su modo, cada uno de los ponentes nos hizo reflexionar sobre algunas ideas que son bastante importantes y que se relacionan en cierta medida con la defensa de un tipo de ideal moderno, contemporáneo de defensa de los derechos humanos, que con sus problemas y contradicciones y que afortunada o desafortunadamente no han llegado a desarrollarse, nos sientan acá para entender la objeción de conciencia dentro de un marco legal, jurídico, social, constitucional, etcétera. Para motivar esta discusión nos gustaría contar con algunas preguntas que en este momento la moderación les haría a los ponentes, con el objetivo de concretar algunas ideas más puntuales sobre qué conjunto de requisitos tendría que cumplir este tipo de alternativas de las que hablé anteriormente. Si en este momento me gustaría plantear un tema muy interesante que estuvo planteado en varias de las ponencias. Bueno, este tiene que ver con la relación entre la ciudadanía y el Estado. La mayoría de los ponentes, si no todos, hicieron una referencia explícita a la necesidad de generar posturas activas frente al Estado y lo militar. Entonces, la pregunta que motivaría este ejercicio tiene que ver con cuál sería entonces esa relación que se puede construir de acción ciudadana, ¿cierto?, frente al Estado. El objetor de conciencia no solo como objetor, como ciudadano, ¿qué hace para ser ciudadano? Primero, que todo es una pregunta que surge. La segunda tiene que ver con todos plantearon la existencia de un Estado hegemónico que regula los cuerpos. Esto tiene todo un desarrollo teórico conceptual detrás de sí, pero también nos genera una duda: ¿cómo podremos generar alternativas que no solo transformen la acción colectiva dentro de la sociedad, sino que terminen transformando el Estado? Porque de nada vale, en el fondo, si transformamos las relaciones sociales, dividiendo la vida democrática en dos facciones, vida democrática versus democracia formal, si lo que se impulsa son solo cambios en la vida democrática, las instituciones que la contienen y le dan forma no se transforman. Con esos dos planteamientos que me parecen bastante interesantes, quisiera empezar esta reflexión y me gustaría saber qué piensan. Y pues a partir de eso me gustaría ahora, cuando discutamos sobre estas dos preguntas puntuales, qué piensan cada uno sobre algunos cuestionamientos que nos surgen al respecto sobre cada ponencia. Bueno, yo invitaría entonces sí, empecemos por Diego, ¿está bien?
No, pues yo voy a tirar unas ideas generales, pero me parece que lo importante ya es como lo que puedan aportar las otras personas. Yo lo que pienso es que el punto de partida de lo que nosotros pensamos desde los movimientos de objetores y objetoras de conciencia es que la relación con el Estado efectivamente no se puede limitar en términos de las obligaciones que tenemos con a sencillamente ser parte de la estructura militar como la única presencia que tiene el Estado en las regiones y en nuestras vidas. Por eso nuestro planteamiento central es que en la medida que se comprenda este principio de reciprocidad del que hablamos en la mañana, a través del cual la idea es devolverle al Estado recíprocamente lo que hemos recibido, pues que ahí nosotros tenemos una seria inquietud porque pues no hemos recibido mayor cosa. Entonces uno se pregunta, pero ¿por qué le tengo que retribuir algo a un Estado que no me ha dado, que no me ha garantizado mis derechos? Eso es una discusión que habría que dar, ¿sí o qué? Pero aparte de eso, lo que nosotros estamos tratando de hacer es jugar estratégicamente en este juego. Para nosotros, y esto es una reflexión no consolidada desde el proceso distrital, quiero hacer esa aclaración, pero por lo menos desde la acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia y desde los otros procesos con los que trabajamos a nivel nacional, sí está claro que ni siquiera debería estar la obligación de un servicio social alternativo, ¿sí? O sea, el Estado no debería ser, y esa era una reflexión que estábamos haciendo ahí, pues entre menos se meta en la vida del sujeto concreto, pues es más Estado, ¿sí? Porque garantiza su derecho, ¿sí? Pero digamos que listo, la Corte ha dicho, no, es que el bien colectivo prima sobre el bien particular, y entonces en eso sustenta el ejercicio del servicio militar obligatorio, ¿sí? Entonces, siguiendo esa ola que montó la Corte Constitucional, lo que se llama la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que nosotros básicamente dijimos es, listo, pues si su asunto es que el colectivo prima sobre el individuo, pues listo, entonces que la objeción de conciencia sea entendida como una opción alternativa de servirle a ese Estado en una lógica distinta a las armas, en una lógica distinta a la guerra, ¿sí? Y con relación a la ponencia anterior, pues yo sí quería decir, o sea, no es solo negarse a usar las armas en concreto, sino hacer parte de toda una institución que es responsable de las principales violaciones de derechos humanos de este país, que no es cualquier cosa. Y claro, algunos de ustedes van a decir, bueno, ¿y los guerrillos qué? ¿Y los paracos qué? No, claro, ellos también. Y obviamente los paracos con complicidad del Estado, ¿sí o qué? Pero lo importante, lo que estamos queriendo decir es que por lo menos lo que tiene que ver con el Estado no puede seguir en esta lógica, ¿sí? Y tiene que respetar los derechos fundamentales. Y básicamente lo que nosotros estamos proponiendo, insisto en ese punto, es que se amplíe el espectro de comprensión de cómo se le puede servir a un Estado y se incorporen nuevas posibilidades para hacerlo, ¿sí? La que nosotros en particular estamos tratando de proponer es que una de las formas en las que se le sirva al Estado sea a través de un servicio social alternativo que se enfoque principalmente en desarrollar el derecho a la paz en Colombia, que además de ser un derecho, como dijimos en la exposición, también es una obligación de todos y todas, ¿sí? En esta medida, básicamente sería que una de las opciones sería prestar el servicio militar obligatorio para aquellas personas que lo quieren hacer, bien, pero también que existan muchas más posibilidades para aquellas personas que no lo queremos hacer. Servicios médicos, servicios ecológicos, conciliadores estudiantiles en equidad, por ejemplo, que fue otra propuesta que se hizo allá, servicio ecológico, en fin, que se amplíen las gamas en las que uno puede retribuir al Estado por los beneficios que nos han dado, pero insisto también en que esa vaina de los beneficios que nos ha dado el Estado, pues justamente hay que verlo, y para problematizar la pregunta pues tendría que ver con eso, ¿no? ¿Qué tipo de relación establecemos con el Estado cuando el Estado no ha sido el que nos ha garantizado nuestros derechos? ¿Qué tipo de relación podemos establecer con el Estado cuando es el Estado mismo el que está violando esos derechos? Ahí me parece que es donde está la pregunta de fondo, ¿sí? Entonces, en ese sentido pienso yo que el principal aporte que nosotros podemos hacer en lógica de construir un Estado distinto es pensar una democracia que no se base solo en lo representativo, que es como normalmente estamos entendiendo la democracia, sino fundamentalmente una lógica de la democracia participativa que incluso nos ponga a pensar que construir Estado no es simplemente elegir gobernantes, sino es construir convivencia en los campos de acción en los que estamos involucrados cotidianamente, como la familia, la escuela, el uso del espacio público y el ejercicio mismo de la política a través de la movilización, de la organización social y demás. Entonces, yo solo pongo ese punto de entrada así como para abrir el debate para que los demás puedan ir, porque si no me cogen a mansalva y yo después también quiero cogerlos a mansalva. Bueno, Rafael. Bueno, con respecto a qué acción objetiva hay que hacer, qué debemos hacer, yo planteo es resistencia civil.
rechazo de todas las formas de violencia, no solamente de reclutamiento, sino participar dentro de cualquier forma de violencia. Quiere decir, omitir hasta consumir violencia como se consume mediáticamente o como se consume dentro de almacenes y hacer parte de esos ciclos que alimentan más barbarie. Porque hay que tener en cuenta que la resistencia civil puede desembocar también en otro tipo de cosas. Cuando la resistencia no se sabe manejar y no se rechaza la violencia, entonces termina dirigiéndose, como dicen algunos, en actos de mayor violencia, y donde creen que la única manera de respuesta es crear más violencia, y eso es lo que ha agudizado el conflicto. Entonces, si sabemos que Colombia tuvo un desarme de algún grupo en la última década sobre el papel, entonces, si desarmamos los otros dos grupos con los que estamos en diálogo, con los que está el diálogo del Estado colombiano, pero miramos lo que ha pasado. Si se desarmó un grupo en la década pasada y se duplicó el aparato militar, entonces si se desarman estos dos, lo vamos a triplicar. Ya no vamos a tener 400.000 soldados, vamos a tener 1 millón de soldados, pero no vamos a tener enemigos. El otro punto de lo que nos tenemos que plantear es que podríamos ejercer acciones colectivas. No hay nada más legítimo dentro de una democracia para ejercer los derechos sobre las libertades de los individuos que la acción colectiva del movimiento social como tal. Colombia es un país que tiene experiencia y buenas experiencias con los movimientos sociales. La resistencia causada en movimientos de acciones colectivas, por lo menos por lo que da el ejemplo para muchos países latinoamericanos de lo que es el movimiento indígena colombiano, lo que es la perseverancia del movimiento estudiantil en Colombia durante el siglo XX, y lo que ha sido la marca de otros tantos movimientos obreros que han, a pesar de la presión y la violencia ejercida por diferentes grupos, siguen en resistencia y proclamando lo que es la defensa de sus propios derechos y libertades. Entonces, para mí serían esos dos tipos, resistencia civil y acciones colectivas. Bueno, yo frente a esa pregunta, que me parece que es una pregunta de fondo bastante importante, pienso varias cosas. Lo primero, el Estado tiene que entrar en un proceso de redefinición de lo que es el mismo Estado, porque estamos viendo en los últimos años, la época de la globalización, cómo el Estado cada vez se hace más pequeño. El Estado no define. Es más, hoy definen las grandes multinacionales. Para ver el caso de San Andrés nomás, eso fue un criterio de las multinacionales. Ese falló. O sea que el Estado ha perdido la capacidad de gobernanza. Y en ese sentido el Estado tiene que redefinir la naturaleza de sus instituciones. Y dentro de esas instituciones, redefinir la naturaleza del ejército. ¿Para qué queremos ejércitos hoy en el mundo? Esa es la pregunta. Más de 7.000 millones de habitantes, con un territorio destruido, con un territorio que cada vez, en vez de generar vida como lo hacía antes, genera muerte. Sabemos que el calentamiento global, la deforestación, el agotamiento de los recursos naturales, nos han permitido ver que los estados, no solo el Estado colombiano, trazó sus mecanismos de desarrollo apoyados en el territorio y no en la población. Y los derechos, como el derecho de objeción de conciencia, es un estado de la población. La riqueza de hoy no se mide por el territorio, se mide en la población. Y ese es un criterio fundamental para comprender los nuevos retos que debe tener el Estado. Y en esos nuevos retos, el Estado debe ser garante de los derechos humanos. Hoy hablamos del derecho de objeción de conciencia, y podríamos ver que hasta el 2009 en Colombia el derecho de objeción de conciencia no era reconocido. Hoy lo tenemos. Pero lo que no hemos cambiado es la redefinición del papel del Estado y de las instituciones del Estado. Por tanto, yo pienso que ahí es importante como respuesta, no solo nosotros somos Estado, ser ciudadano es ser Estado, es ser parte del Estado, porque somos población. Y lo que nosotros debemos hacer permanentemente, yo sí comparto la idea, es la movilización social. Pero una movilización social fuerte, contundente, de aprendizaje permanente, de conocimiento. No la movilización por la simple movilización. Nosotros vemos, por ejemplo, en nuestros pueblos indígenas, donde
el hecho o el carácter de ser natural indígena no debe ser reclutada a la persona. Pero hay comunidades indígenas que no saben eso. Y allí el Estado debe garantizar, y nosotros como educadores que somos Estado porque trabajamos en el sector oficial, debemos promover esa dinámica. Ahora, hay algo importante que nos compete a todos de los más de los 7.000 millones de habitantes, que en este momento nosotros hablamos de los derechos que tenemos hoy, pero no estamos hablando de los derechos del futuro, de los derechos que no conocemos, de los derechos que por el deterioro del planeta, de lo que hemos recibido y de lo que hemos ayudado también a destruir, queremos dejar para los hombres del mañana. Por eso en los derechos humanos también se habla de los derechos del futuro, de los derechos que no conocemos. Y una obligación del Estado y de toda la sociedad civil es que nosotros precisamente tenemos que tener una misión ilustradora, informadora, difusora de todo el sistema de derechos. Si nosotros no conocemos nuestros derechos, si nosotros no conocemos el funcionamiento de los cambios que va teniendo el mismo Estado, no podemos hacer absolutamente nada. Podremos movilizarnos, podremos echar piedra, podemos hacer lo que sea, pero si no tenemos el conocimiento básico, esencial, de las nuevas responsabilidades, de las nuevas prácticas políticas que debemos ejercer, de las nuevas formas de resistencia que debemos generar, posiblemente ese tipo de salidas pueden ser poco productivas. A mí me parece importante el tema de la operación Sirirí, de eso se trata. Ten en cuenta que es una situación que está obligando, o que fue, sí, básicamente la situación obligó a actuar de una manera dada y determinada, sobre cuestiones que de pronto no conocíamos, o digamos que en este caso no se conocían, pero que son nuevas, y hay otras, pero nos está determinando nuevas formas reales de participación y nuevas formas de hacer acción social. Yo creo que esa debe ser la orientación que podría generar un nuevo cambio en tema de los derechos y el tema de objeción de conciencia. Bien. Bueno, digamos que todas estas ideas que han dicho los compañeros tendríamos que materializarlas, o sea, ¿cómo hacemos que el Estado haga algo? Todos los colegios tienen un PI, Plan Educativo Institucional, con unas vocaciones. Si el tema es prestarle un servicio al Estado, ¿sí? Pues, digamos, prolonguemos esos PEIs, trabajemos esos PEIs de cultura, esos PEIs de ambientales, PEIs deportivos, PEIs comerciales, etcétera, etcétera. Creo que esa sería una forma como se podría materializar realmente este tema de el servicio del Estado y esa resignificación de lo que es el Estado. El tema de la obligatoriedad, yo sí creo que hay que definirlo. Un Estado democrático no puede hablar de cosas impuestas y democráticas, ¿sí? Incluso así yo no esté de acuerdo, ahí sí como dicen, defenderé tu derecho a disentir, así yo no esté de acuerdo, ¿sí? Yo creo que no podemos perder el norte, ¿sí? Y haciendo este tipo de cosas realmente vamos a resignificar la sociedad también, ¿sí? Resignificar esto, este tema de por qué las armas. Aquí hay gente, yo lo viví con el primer acuerdo que tuvimos, que fue el de animales, y la gente decía, no, pero es que yo tengo derecho a ir a los toros, y claro, tiene derecho. Lo que no queremos es que una plaza pública se preste para eso, cuando aquí no hay escenarios pues para la cultura, ni para el deporte, ni para la educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Y así es como la cultura cambia, claro. Hay tantas cosas culturales que han cambiado, ¿cierto? Ya nadie discute la esclavitud, sin embargo todavía tenemos la secuela de la discriminación y la segregación. Entonces yo pienso que aquí hay un tema muy concretico al que le podemos apuntar, al que le podemos exigir como constituyentes a nuestros gobernantes, y es, bueno, ¿y usted qué propone para esto? Y en los PEI se puede hacer esto, se puede ofertar, hay ministerios que carecen
de personal que pueda hacer este trabajo voluntariado, planeado y todo. Aquí en Chapinero hemos hecho un ejercicio muy pequeñito y esta mañana estuvieron nuestros estudiantes de la EPE y hemos hecho un ejercicio de una siembra de árboles. No, ellos querían sembrar 3.000 árboles, cuando sembramos los 200 primeros, ya la cosa va más despacito, porque una jornada de siembra de 200 árboles, eso no es cualquier cosa. Abra el huequito y verá, ¿sí? Pero estamos generando conciencia y estamos trabajando también con los chicos de la OPZ San Isidro, ¿sí? Los que están allí. Y estamos generando esa apertura de la conciencia, esa apertura del cambio de la conciencia, es una invitación a comportarnos de manera distinta. Las movilizaciones son muy importantes, pero también tenemos que tener claro por qué nos estamos movilizando. Y por eso yo creo que uno de los papeles que pueden tener los miles de grupos de objetores y objetoras de conciencia que existan es la difusión de por qué es, la alternativa. Y esa labor pedagógica la tenemos todas las instancias de poder. Los padres son una instancia de poder, los maestros y maestras son una instancia de poder. Las personas que ejercemos el control político somos una instancia de poder. Las personas que administran un territorio, como los alcaldes locales, los alcaldes distritales, son una instancia de poder. Por eso yo creo que esta es una iniciativa que hay que apoyar desde estas instancias. No podemos quedarnos en entornos meramente académicos, tenemos que buscarlo, tenemos que buscar a estas señoras, que hacen parte del sistema escolar, a nuestras compañeras madres de familia, ¿sí? Y a nuestros padres de familia, por supuesto, que estén también sumidos a la causa, pero yo hablo de las madres porque es que es desbordante la cantidad de mujeres que están solitas en esta pelea porque están peleando la seguridad alimentaria y la cuota de alimentos de sus hijos, y entonces entre pelear con el señor y ver a ver cómo consigue la plata para la libreta, que eso también me parece que es un tema que no lo discutimos, pero ¿cómo así que uno tiene que conseguir una plata para una libreta? O sea, si pagamos sí, y la vuelta más barata vale como 2 millones de pesos, cuando una persona se gana un diario en una esquina enfrentando la gerencia del asfalto que no llega a los 15.000 pesos y que eso más bien necesita 10 para la pieza, porque esa es la realidad de los chicos que son llevados a estas batidas y esa es su realidad. Entonces yo creo que esto es importante, creo que esos son los planteamientos que tenemos que hacernos, de generar estas acciones pedagógicas. A mí me gustaría que algún día en la cátedra de Derechos Humanos en los colegios se hablara de esto, ¿sí? Porque como se habla así como tan a brochazo limpio de los derechos, pues se pierde este derecho tan importante que me dice, yo tengo derecho a pensar. Es simplemente eso, tengo derecho a pensar, y si pienso diferente tengo derecho a que me acepten en la diferencia, y si la mayoría piensa diferente y yo soy una minoría, también tengo derecho a disentir, conservándome como una minoría que piensa distinto a los demás. Sí, no, yo también quería como volver a repetir un poco las cosas que estamos haciendo desde el proceso distrital, porque a nivel distrital hay un proceso que se está llevando a cabo desde todo este año y que ha sido muy importante, y que si bien es cierto que todavía falta divulgar mucho, pues las personas que llevamos en este proceso hace muchos años, pues hoy estamos en un lugar que no habíamos habitado hace nunca en Colombia. Hoy estamos habitando un lugar muy importante y entonces eso hay que seguir fortaleciéndolo. Por eso es que estamos proponiendo desde el proceso distrital la creación de foros locales en cada una de las 20 localidades de Bogotá, donde tanto las instancias de nivel distrital como los colectivos de derechos humanos y objetores y objetoras de conciencia podamos crear redes locales con varios fines. Uno, para que las secretarías, los DILES, las direcciones locales de educación, asesoren a los jóvenes en cómo es el debido proceso para definir su situación militar. Es una acción muy concreta que estamos trabajando con la Secretaría Distrital de Educación y con los DILES. Dos,
que sean ellos mismos los que puedan informar y pegar afiches, imprimir información para que en cada una de las carteleras de los colegios esté la información de cómo se puede hacer ejercicio concreto del derecho fundamental a la objeción de conciencia, y 3, para que la gente sepa cómo concretamente se pueden denunciar y ante quiénes las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento y todo el tema de las ilegalidades que se producen para definir la situación militar. Eso es una acción muy concreta que estamos haciendo. Entonces es importante que también las localidades le aporten a ese nivel, es decir, territorializar toda esta propuesta y hacer una articulación aprovechando la coyuntura política en la que estamos. Otra acción que se sugirió en la ponencia que se hizo hace un rato es que se hagan acciones de tutela declarándose objetores y objetoras de conciencia, masivamente, para que obliguemos a un control de constitucionalidad. Es importante que aquellos jóvenes que no quieran ir se declaren y hagan jurisprudencia, así sea que los jueces o los militares respondan negativamente, eso también nos sirve para que podamos hacer una demanda de inconstitucionalidad. Cuarto, apoyar y presionar para que el legislativo, porque como les dije hace un rato, desde el 2009 hay proyectos de ley y ninguno de estos está vigente, realmente no hay ningún, solo el que vamos a radicar la otra semana, los demás fueron archivados porque no perdieron el procedimiento legal que tenían que hacer. Entonces sencillamente ahorita lo que necesitamos es promover que este proyecto que vamos a radicar la otra semana se discuta y haga parte de la agenda. Para eso necesitamos mucha presión con todos los contactos que tengamos en el legislativo, ¿sí? Entonces también es muy importante que nos podamos declarar objetores, que podamos hacer muchas tutelas, que podamos presionar a los congresistas para que legislen el tema de la objeción de conciencia, pero y fundamentalmente que podamos ir a los territorios informando y divulgando este derecho. Y para el caso de las detenciones arbitrarias, una acción que estamos tratando de construir es la de la mesa de verificación de la actuación de la fuerza pública para el distrito. ¿Por qué? Justamente porque es el escenario donde sí vamos a poder denunciar toda esta problemática que hay con las detenciones arbitrarias y donde vamos a poder obligar a que los militares hagan acuerdos concretos para respetar estos derechos. Entonces, ¿esto con miras a qué? A que sea la Procuraduría la que sea responsable de hacer investigaciones disciplinarias para aquellos militares que incurren en las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento y que no respeten y reconozcan el derecho fundamental a la objeción de conciencia. Entonces esas son 5 acciones que ya están haciéndose y yo lo que diría es, chévere que construyamos más, que la academia siga aportando con reflexiones académicas al respecto, pero sobre todo que nos vayamos a la acción con lo que ya están construyendo las acciones de las organizaciones de objetores y objetoras de derechos humanos desde hace mucho tiempo, ¿sí? Digamos que es porque no conocemos estas cosas, pero ya hay muchas acciones que se están haciendo y la propuesta es ahora que podamos territorializar estas acciones. Muchas gracias, Diego. Bueno, para concluir el panel, quisiera plantearles a los ponentes unos últimos 2 ejes de discusión para esta última ronda de intervenciones. Les pediría que se tomaran 3 minutos en su participación, por favor. ¿Con qué tiene que ver? El profesor Rafael nos planteaba la idea de la resistencia civil como un elemento fundamental en ese deber de participar en la democracia y al entender que la objeción de conciencia es una sublimación y parte esencial del ejercicio democrático, la capacidad de disentir. Eso relacionado con la idea que nos plantea Diego a nombre del proceso distrital de objeción de conciencia y de la ACOC, Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia, de el compromiso de los objetores por eliminar todas las causas de la violencia. Plantea un tema de cuestionamientos en 2 sentidos. Primero, se discutieron algunos nuevos modos de participación y resignificación de la ciudadanía y el Estado, que básicamente atañían a 2 aspectos: a la transformación en los medios cognitivos, a la manera en la que se representaba y se consumía la guerra, y los medios culturales como instrumentos de la guerra que la reproducen, que predisponen epistemológicamente a los sujetos para que vayan a la guerra, maten al otro, se declaren invulnerables y crean que los otros tienen vidas que son prescindibles. Y el otro tenía que ver con la creación de modos de participación dentro de las instituciones, que como nos los planteaba Diego, estaría en tocar las puertas del Ministerio Público y articular lo que ya existe en términos legales.
La pregunta iría entonces en una primera medida apuntar a cuáles serían esos modos de participación para transformar y trabajar en el aspecto cognitivo y epistemológico con respecto a la forma en la que se entiende la guerra, la violencia del Estado, las fuerzas militares, que tiene que ver con el consumo de medios, y cómo también tiene que ver eso en la construcción de nuevos modos de participación y de articulación de instituciones. Aquí ya el profesor Roberto planteaba que la escuela era un espacio importante, no solo por lo que significaba, sino también por las posibilidades que daba y las tareas que tiene hoy en día, pero ¿qué otro conjunto de espacios también se podrían pensar? Y eso, quiero complejizar la pregunta para terminar la charla entre el panel, ¿cómo pensar este tema en las zonas de conflicto armado, en un país con presencia, con lo que autores tan importantes como Fernán González ha denominado la presencia diferenciada del Estado, donde uno de los elementos que ha permitido la falla estatal, si la denominamos falla, es la falta de legitimidad? Como muchos de ustedes señalaron, el Estado actúa militarmente por falta de legitimidad. Rafael planteó que había un derrumbe, un Estado fracasado, que tenía que acudir a estos medios. Entonces, ¿cómo en esas zonas de falta de legitimidad, de presencia diferenciada del Estado, formas alternativas de Estado, estos dos modos de participación se articulan? Entonces, en esta ocasión, no sé quién quiera comenzar su intervención. Marcelo, por favor. Bueno, yo creo que aquí hay un tema bien interesante y es cuando se habla de la legitimidad, ¿sí? Yo creo que ese es el punto final de esa conversación. O sea, uno tendría que empezar a decir por qué hay sitios donde hay ausencia de Estado, o sea, por qué no hay legitimidad del Estado, ¿sí? Y yo creo que ya todos ustedes saben la respuesta. O sea, si no hay igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, pues ¿cómo vamos a tener legitimidad? Si aquí todos los problemas coyunturales se dan porque toca a Bogotá, o sea, si le falta la papa y la leche a Bogotá, entonces hay paro armado y hay un problema agrario. Pero si eso no llega, no. Los movimientos armados, como las guerrillas, FARC, ELN, EPL, entre otras, han existido hace más de 40 años. Pero solo hasta cuando eso se volvió un problema que tocó las goteras de Bogotá, se volvió un problema, pues, al cual generó todo un proceso de seguridad democrática, qué sé yo, y se le empezó a invertir incluso hasta el ejército, ¿sí? Porque no tenían cómo responder, eso también fue una realidad. Entonces yo pienso que aquí hay que empezar a mirar las cosas pues por su origen, y su origen es, este no es un país que brinda igualdad de oportunidades, este es un país que discrimina, este es un país que todavía que si el gerente es negro, ay sí será bueno, pero si es rubio, eso debe ser buenísimo el tipo, debe ser ilustradísimo, ¿sí? Yo no sé si es que el fenotipo de los ojos le hace cambiar, ¿sí? Y esos son prejuicios y nosotros tenemos una educación de prejuicios. La educación de prejuicios que dice, váyase a la capital a estudiar porque allá la educación es muy buena, ¿sí? Y aquí hay programas de educación a distancia, hay programas de educación que no son de inferior calidad, que eso también es un prejuicio, pensar que si usted estudia a distancia es un psicólogo a medias, o es un administrador a medias, o es un ingeniero a medias, prejuicio. Prejuicio del consumo de lo público, es una cosa que yo siempre debato, ¿sí? En todo lo público, hay que fortalecer lo público. ¿Cuántos de acá estudiaron en colegio distrital? ¿Cuántos de acá tienen a sus hijos en colegio distrital? Y no es que tenga pues nada en contra de lo privado ofrece unas alternativas interesantes, pero la mejor forma de fortalecer lo público es consumir lo público. ¿Cuántas personas van a los eventos públicos de Royal Parque? A los conciertos de, uy no, yo no voy por allá porque es que eso va como mucha gente. Sí, mucha gente, sí, al concierto de Paul McCartney también fue mucha gente. Sí, y yo soy medio ácida con estas cositas porque es que lo mejor es la conciencia cotidiana, la apertura cotidiana, ¿sí? Y no es que alguien me la diga, o sea, la teología de la liberación habla de una cosita muy bonita que es el acto de contrición, ¿sí?
¿Y por qué no lo hacemos? O sea, ahí calladito cada uno, ¿sí? Cada una haga el acto, ¿sí? A ver cómo le va, ¿sí? ¿Cómo le va en ese tema? Y se va dando cuenta que realmente, porque sí, podríamos decir, no, RCN, Caracol, ya voy a acabar, RCN, Caracol, me refuerzan esto todo el tiempo, no sé qué, y dice más, sí, pero yo cómo me comporto con esto de lo público, yo cómo miro esto de lo público, y creo que allí hay que hacer una reflexión bien interesante. Si esto se llama desfragmentar un proceso cognitivo, pues empecemos a hacerlo, o sea, esa es la apertura de conciencia. Y empecemos, digamos, como a llenar ese vacío, porque uno diría, bueno, y si no se hace esto, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Pues nos toca llenar ese vacío y empezar a construirlo. Y esas son las apuestas ambientales para construir un mejor un planeta, para salvar el planeta. ¿Sí? Esas son. Bueno, yo dentro de eso pienso lo siguiente. Yo pienso que hay que diferenciar dos cosas importantes. Una, que normalmente tanto el Estado y las instituciones del Estado no forman para el conflicto, sino forman para la guerra. Y la guerra es un bello negocio porque genera muchísimos dólares. Si nosotros miramos la configuración de Estados Unidos, hay un estadito allá que se llama California, y es la primera economía mundial del mundo. California es el estado más rico del mundo, y es el más rico del mundo porque produce armas. De los 53 estados que tiene Estados Unidos, ese es la economía más rica del mundo. Entonces, digamos, en el contexto general, cuando hablamos, digamos, referencia de la educación, de qué hacemos, etcétera, nosotros debemos diferenciar que es que el negocio de la guerra es un negocio que no le interesa solo a las particulares, también le interesa al dominio estatal, porque es que detrás de eso también se tejen mafias y generan es decir, lo ilegal genera riqueza, y rápida, pronta y abundante. Y lo vemos en Colombia. Colombia no es ajeno a ese tipo de situaciones. Las instituciones todas deben formar, incluso los militares deberían formar. Y deberían formar no para la guerra, sino para el conflicto, porque el conflicto es propio de la naturaleza humana. Lo que pasa es que no nos forman es para saber cómo tramitar los conflictos. Y es muy diferente. En el trámite de los conflictos, y lo que debe hacer la sociedad civil, gracias a aquí están diferentes organizaciones, universidades, organizaciones, ¿sí? Den en cuenta que todas ellas nos están vendiendo la idea, digo vendiendo de una forma no despectiva, sino coloquial, la idea de que hay otras maneras de tramitar los conflictos. El conflicto es inherente al ser humano. El problema es con qué base, desde qué perspectivas, desde qué medios los tramitamos. Y sabemos que el único no es la violencia, como lo han querido ver siempre. ¿Quiénes venden la violencia? Pues hombre, los que hacen parte del negocio de la violencia. Los medios de comunicación son violentos. Escuchar la radio en Colombia es una radio violenta. Escuchar al señor Darío Arizmendi, escuchar a un francotirador con micrófono. Si vemos los noticieros es peor. Y si vimos las declaraciones del procurador también son violentas, no conflictivas. Ven el conflicto, pero proponen soluciones violentas. Y yo pienso que la sociedad en su conjunto debe pensar que la naturaleza humana es conflictiva, pero que hay múltiples formas de entender que se pueden tramitar los conflictos sin necesidad de la violencia. Y ahí está el tema de la objeción de conciencia. Cuando yo soy objetor, es porque opté por una vida y por una forma de actuación no violenta y que no me interesan ni me gustan las instituciones que defienden y que hacen y que actúan con violencia, como es las instituciones, como digamos el mundo militar. El mundo castrense es violento y no quiere decir que por ello la misma sociedad no la pueda obligar a esa institución a que tiene que cambiar sus modos de actuación. Yo pienso que ahí estaría el gran reto que nos toca construir a nosotros como ciudadanos para tener una nueva sociedad, un nuevo país, un país distinto.
Bueno, comenzaría diciendo que hay un problema, es que se entiende el caso de la ley, se entiende como que la ley es sagrada, eso es algo que no se puede tocar y algo que se puede perpetuar. Nosotros tenemos que entender que el tiempo cambia, la sociedad cambia, y así como la ley se puede acomodar a los términos de la economía global y la ciudadanía tiene que acomodarse a todos esos términos, entonces los derechos fundamentales también tienen que hacer parte de esto. Hay problemas que son innatos hoy en día y dentro de los cuales se plantean reivindicaciones objetivas. Hay movimientos sociales que plantean defensa de sus, volverlo a decir, sus objetos políticos como tal. Entonces, hoy hay una sociedad que está acostumbrada, por cuestiones de la red, a consumir la red. Pero la ley no cambia en eso y entonces a la gente se le dice que viola los derechos y que hace piratería, cuando los jóvenes tienen cambios en el consumo, de acuerdo al nuevo mercado. La ley tiene que cambiar en eso. Si la sociedad colombiana se plantea un desarme total, la ley tiene que pensarse ya de acuerdo a eso. Y dejar decir, que es una de las cosas que causa discusión, enseñar la ciudadanía en el aula, pues Colombia desde el año 91 con la Constitución implementó la educación para la democracia y en las últimas décadas las competencias ciudadanas, pero Colombia es el país en América Latina con menor participación democrática, es el país con mayores índices de abstención. Aquí máximo ha votado el 52% de la población apta para votar, históricamente. En todo el continente somos los que menos votamos, pero somos los más democráticos porque solo hemos tenido una dictadura. Entonces es algo contradictorio, quiere decir que el término de democracia también tiene que cambiar. Y todo eso se tiene que plantear es, bueno, ¿qué tenemos que hacer entonces con la práctica de la ciudadanía en Colombia? La ciudadanía no es que se tenga que enseñar, con enseñar a los niños a que aprendan los derechos fundamentales de memoria y los practiquen en quizzes y que diga que todos los años tienen que elegir personeros y representantes y que inclusive hagan caudales y campañas de votación en los colegios con todas las mañas políticas de maquinaria, porque las aprenden. La democracia es algo práctico y la democracia se hace práctica, eso no se enseña, eso se practica. Entonces, decir a la gente, vamos a hacer unos cambios en las instituciones y los cambios van a ser, aprendan competencias. No tanto, eso es vincularlos directamente y vincularlos de acuerdo a su actuar con sus reivindicaciones sociales. Porque si no seguimos consiguiendo los problemas, ¿no? Creamos no es una ciudadanía, si un Estado como tal, sino seguimos hablando de que esto es una nación. Porque lo pensamos por grupos cerrados y los grupos cada uno con sus defensas de intereses personales y sus presiones internas. Entonces, por ejemplo, aquí no hay colombianos, sino hay unos que hacen la defensa regional, se odian. En los juegos nacionales se ven los odios, en los deportivos se ven los odios en los juegos de los estadios. Ofrecen intereses regionales, pero se desconocen como ciudadanos. La gente para despreciar a alguien le dice en la calle que es un indio. Entonces ser indio es lo más despreciable para alguna parte de la población colombiana. Y eso hace parte de que aquí no se sabe qué es ser ciudadano. Entonces es un problema práctico. Por lo tanto, plantearse en realidad qué es lo que quieren ser ustedes. ¿Quieren ser ciudadanos o qué quieren ser como dentro de este país? Si seguimos despreciando, seguimos segregando, seguimos prácticas raciales, seguimos con un lenguaje violento completamente. Eso es algo que en realidad no nos puede llevar a ningún lado. Y esto pues se ha hecho es con participación con acciones colectivas últimamente. Lamentablemente en el gobierno pasado pues las acciones colectivas, los movimientos de acción colectiva fueron rechazados y sobre todo los movimientos de las madres que eran víctimas de la violencia, las madres de los soldados, de los secuestrados, a ellas les quitaron toda persona jurídica y representación en el gobierno, entonces ahí comienzan los problemas de violencia. Es la acción y esa es una de las maneras de resistencia. Hay que resistirlo, pero saber que no se puede caer en la trampa de jugar el mismo juego de la violencia, ¿no?
Yo plantearía una idea rápida, como yo insisto en el asunto de que hay que transformar dentro de ese proceso de repensarse la democracia, pues justamente hay que, en ese tránsito hay que dejar de estar haciendo tanto énfasis en la democracia representativa como el espíritu democrático que tenemos y transitar en ese proceso de construcción y de participación a construir una democracia participativa. Y esto me parece a mí que ya no solo tiene que ver con el asunto de cómo construimos las instituciones del Estado, que también es una tarea fundamental e importante, donde obviamente hay que quitarle todo el peso que tiene lo militar hoy en el Estado, es decir, lo militar hoy es la representación del Estado en buena parte de las regiones del país, y en esta medida entonces hay que fortalecer más el aparato de justicia, más la educación, más la salud, que eso tal vez podríamos hablar de legitimidad y de soberanía en el Estado, desde la perspectiva de las instituciones. Pero me parece que la democracia participativa nos pone un reto que es todavía mayor, y es, insisto en ese punto, cómo desde nuestra cotidianidad, desde los campos de acción en los que estamos presentes, familia, escuela, universidad, el barrio, la calle, las relaciones generacionales, intergeneracionales, las relaciones de género, cómo construimos democracia y cómo transformamos todo eso desde lógicas antimilitaristas, antipatriarcales, antisexistas. ¿Sí me explico? Me parece que ese es un lugar al que tenemos que irnos, porque es que normalmente nosotros pensamos, bueno, ¿dónde está la receta para resolver el problema? Y estamos buscando recetas para resolver el problema. Y yo lo que diría es, oiga, sería bueno que reconozcamos lo que ya hay. Por ejemplo, para irnos a la pregunta de lo rural, San José de Apartadó, un pueblo en resistencia hace muchos años, y tienen unas metodologías tremendas para resistir y están ahí resistiendo, y es una alternativa concreta en frente a la violencia y frente a la violencia sistemática del Estado y de todos los actores armados, y está poco valorada. La Guardia Indígena, por ejemplo, es otra forma histórica de incluso hace más de 500 años que vienen resistiendo y que tiene unas formas propias de gobierno, de justicia, que están ahí, pero a eso no le estamos dando valor, porque todavía estamos en esa idea eurocéntrica del Estado, nación, como nos la definieron por allá los teóricos europeos, y bueno, ¿cuándo nos vamos a hacer propios de eso desde nuestra propia experiencia? Por ahí Falsborda hablaba de la democracia raizal, ¿no? Es como desde lo que ya tenemos también nosotros podemos hacer, por ejemplo, la lucha histórica que han tenido las mujeres es otra manera muy concreta de experiencias, metodologías, pedagogías concretas que hay que transformar, que ya han hecho cosas y que me parece que hay que darles valor para poderlas mirar cómo nos aportan a esta idea de la democracia participativa. Y por último, para terminar, no cansarles más, me parece fundamental que es que una cosa que en términos culturales que sí tenemos que transformar es todas estas relaciones de poder en las que se estructura actualmente nuestra sociedad. La escuela es principalmente una de las que más está haciendo énfasis ahí. Mientras haya un iluminado enfrente como estamos nosotros aquí, que esos son incluso las estéticas del poder, que estamos aquí echando líneas allá y como que esas son cosas que también nos tendríamos que poner a pensar. Por ejemplo, que un profesor se pueda imponer a un alumno como el que no tiene luz, ¿sí? Como el padre, como el centro de la familia y la madre subordinada. El Estado frente a la sociedad y toda esta categoría de binarios opuestos que estamos construyendo. O sea, me parece que ahí tenemos tareas muy importantes. Por ejemplo, nosotros decimos, no al servicio militar obligatorio y toda esa vaina, y los pelados siguen yendo uniformados a los colegios. No pueden ir con aretes, no pueden ir con su… Entonces, pues… O sea, decimos que no allá, pero entonces aquí, ¿por qué sí la reproducimos? Claro, porque es nuestro lugar de poder y ese sí no queremos que nos lo toque nadie. En la medida que nosotros no transformemos esos imaginarios que están muy arraigados en nuestra cultura, pues yo pienso que todo lo militarista va a seguir funcionando y operando porque sencillamente en nuestra cultura hay unos raigambres muy importantes. Entonces yo sí pienso que la escuela, la familia, la misma cotidianidad, la estética del espacio y el arte tienen un papel muy importante de transformar en la cotidianidad y sobre todo de romper todos estos imaginarios de poder. Y no se trata de negar el poder, sino construir un poder que justamente nos permita relacionarnos de manera equitativa e igualitaria. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me parece que sí es una tarea que tiene que ver con las instituciones, pero también tiene que ver con nosotros. Y para el tema de lo rural, hay una experiencia muy bonita que estamos trabajando con San Vicente del Caguán, y es que tenemos un propósito común, por ejemplo, de declarar San Vicente del Caguán y Bogotá como territorios libres de detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento. Es un ejemplo muy chiquito, muy particular, pero lo estoy diciendo de San Vicente del Caguán, que tiene una carga simbólica muy importante para este país y sobre todo una estigmatización terrible, ¿sí o qué? Pero incluso vea que en un sector
rodeado de la guerra como está San Vicente del Caguán, y allá, en un esfuerzo común entre las organizaciones sociales y la institucionalidad pública, están buscando este propósito de declarar San Vicente del Caguán, y desde el 2011, óigase bien, han evitado todas las batidas en ese municipio, todas, porque la alcaldía y las organizaciones han hecho un trabajo conjunto, ¿sí? Es decir, yo creo que en las zonas de conflicto de este país se han construido unas alternativas que en Bogotá ni nos imaginamos porque estamos muy emburbujados en nosotros, pero me parece que lo que hay es que darle más fuerza y dejar de estar viendo tanta mediatización de los medios masivos de estas cosas y darle más valor a estas cosas que ya vienen funcionando. Bueno, muchas gracias a Diego. En este momento, si en el auditorio hay alguna pregunta, están invitados a formularlas. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sí? En la discusión sobre las alternativas al servicio militar obligatorio, se habla de alternativas ambientales o sociales, algo de, digamos, como servir de otra forma, ser patria de otra forma, pero eso, digamos, ¿en qué terminaría? O sea, ¿cómo se institucionalizaría eso? ¿Y en qué terminaría convertido? Porque entonces sería una suerte de servicio social al estilo de como lo que hicimos en décimo, solo para hombres, o se trata de abolir ese deber, o qué. Pues no, pues es que como la obligatoriedad del servicio solo para los hombres, la alternativa pues digamos que se le ofrecería a ellos. Entonces… Esta pregunta me parece que es clave porque me parece que el objetivo fundamental es, primero, eliminar toda la guerra y todas las causas que lo generan, dentro de lo cual también está el servicio militar obligatorio. En ese sentido, una cosa que sería interesante y una meta que hay que trazarse en el corto plazo es eliminar el servicio militar obligatorio, ¿sí o no? Sin embargo, para ir avanzando en estos pasos, lo que nosotros estamos proponiendo es justamente un servicio alternativo a ese servicio militar que le permita que aquellos jóvenes que no queremos ser parte de toda esa lógica guerrerista, militarista, pues podamos construir el país de una manera distinta, desde nuestros saberes, desde lo comunitario, lo territorial, ¿sí o no?, desde incluso la escuela misma, es pensando en una escuela distinta también. Entonces, claro, la idea es un poco que esto mediante lo legislativo se regule y exista la alternativa concreta, pero sí el objetivo sería que el servicio militar deje de ser obligatorio. Porque también una de las cuestiones que hemos hablado en el movimiento de objeción de conciencia es problemática. Bueno, pero entonces, ¿quitamos el servicio militar obligatorio o hablamos de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y establecemos un sistema obligatorio de trabajo social? Pues eso es la misma vaina. Muchos objetores anarcos dicen, no, ni a eso le apuntamos porque eso también es un peligro. O sea, es el mismo Estado entonces ahora que le va a decir, usted tiene que hacer tal. Entonces, por eso decía un poco que entre menos se meta el Estado en la vida de las personas, es más Estado y es más garantista y tal. Pero poco a poco tenemos que ir avanzando en eso, ¿sí? Digamos que el problema que tenemos actualmente es que la no existencia de una ley, en lo que está derivando es en un no ejercicio del derecho a la objeción de conciencia. Entonces, lo que estamos diciendo es, bueno, temporalmente tengamos esto, pero los objetivos son más largos. Transformar la militarización en Colombia es un objetivo que trasciende muchísimo más allá a la objeción al servicio militar obligatorio, al reclutamiento y a la guerra. En ese sentido, hay que ir avanzando paso a paso, pero sí la idea sería que los jóvenes tengamos esta alternativa de que si no queremos ir a prestar las armas, por lo menos tengamos un servicio alternativo distinto, donde se pueda aportar a la comunidad de una manera también distinta, que aporte mucho más a la construcción de la paz en Colombia. Yo quería decir lo siguiente, nosotros ahorita pues nos están planteando unos escenarios post-conflicto, ¿cierto? Y en esos escenarios post-conflicto, pues yo sí creo que tenemos que diseñar pues estrategias desde la cultura, desde el medio ambiente, desde el deporte, desde tantas cosas para esto, ¿sí? Porque también entonces, bueno, decimos, el tema es con la obligatoriedad, ¿verdad? Bueno, listo. Y los que sí quieren, van y lo hacen, ¿cierto? Pero entonces solamente es eso lo que debe ofrecer el Estado, un tema militar. No puede amparar un tema de otro estilo, no se puede generar unas carreras ambientales en eso, y es el servicio de lo público.
¿sí? Porque es que un soldado, es decir, estos chicos que prestan el servicio reciben un sueldo además, una dotación, ¿sí? Y desarrollan una vida y miles de anécdotas y experiencias, etcétera, etcétera. Bueno, no podemos generar otro tipo de cosas si realmente vamos a desfragmentar el Estado. Que lo primero es que no sea obligatorio, pero los que van a quedar allí, ¿esa es la única opción? ¿En qué países del mundo pues no existe el ejército? Pues el ejército básicamente existe por un tema de soberanía y no sé qué dice más, ¿cierto? Pero yo creo que esa es la reflexión que tendríamos que hacerlo. Claro, eso no se va a hacer en un día ni en 4 años, pero hacia allá es donde tenemos que llegar. Si a una persona se le paga un sueldo por coger un arma, ¿sí? Y pensemos en el escenario de que no sea obligatorio, sino porque quiere hacerlo, porque el Estado no puede proveer otro tipo de estrategias donde a las personas reciban este reconocimiento como, y ahí sí entonces hagamos patria, hagamos patria con una canción, hagamos patria con un parque, con un bosque, ¿sí? Con la recuperación de un río. Y no los pequeños actores que acuden a los espacios de participación, como la cuenca del río Salitre, donde son 10, en los mejores momentos son los 18 personas pensándose una vez al mes recuperar el río Salitre que nace en el páramo, acá baja por el río Arzobispo, se vuelve lo que todo el mundo dice que es un caño ahí en la 30, ¿sí? Y después se funde con el Juan Amarillo y se va para el río Bogotá, ¿sí? Imagínense, o sea, todo lo que hay que hacer, aquí hay mucho que hacer, ¿sí? Y entonces, quiero servirle al Estado, perfecto, sírvale de esta forma. Yo pienso que el ideal es que no debe existir ningún tipo de servicio. Es como un padre que le diga al hijo que quiere que le retribuya por haberlo traído al mundo, ¿no? Fue decisión del papá. Yo sí comparto de que no debe existir esa obligatoriedad. Que si las personas quieren prestar un servicio social a la comunidad, hay muchas organizaciones donde puede hacerlo y no las debe hablar el Estado. Deben surgir por la iniciativa individual propia. Y el Estado no debe interferir en eso. Porque es decir, si no somos libres y no ejercemos la libertad, el hecho de la libertad es que no me la pueden coartar o imponerme qué norma o reemplazarme una por la otra, no. Y el ideal es precisamente que no debe existir eso. No sé si tú vas a comentar algo. Pues no, lo que yo había comentado en la lectura fue, servicio es relación servil con el Estado, es esa relación patriarcal dominante, son cuestiones voluntariados. Lo que pasa es que tampoco lo puede uno llevar al otro lado, ¿no? Que vayan a alfabetizar. Estoy consciente cuando uno hace alfabetización último grado y ahora que desempeño docencia en los últimos años, pues uno no tiene herramientas pedagógicas ni didácticas para meterse. Antes uno está dañando más la educación, eso va a ser un daño. Entonces, hay que dejar las cosas claras y entonces si habría que hacer eso, entonces toca modificar el sistema de educación como lo tiene pensado ahorita el Estado, hacer grado 12 y todo esto, y dejar que la gente en 9º grado tenga un nivel de, por lo menos, de especialización en un área técnica para que después, si quiere ser voluntario, lo haga. Pero la relación servil es seguir, bueno, yo le voy a agradecer, y entonces son esos actos todos hedonistas, así como yo no me profeso alguna religión, pero quiero limpiar mis pecados haciendo donaciones. Es un hedonismo completamente estéril, simplemente es por guardar una apariencia, entonces, y eso ya va por decisiones personales. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, con esto ha concluido la sesión de la mañana. Gracias a las personas que pues han permanecido y han participado de manera activa, esa era la idea del foro.